El tema elegido por nuestro grupo fue el comportamiento clínico y epidemiológico del dengue en pacientes menores de 10 años atendidos en el Centro de Salud Francisco Buitrago durante enero a junio del año 2022. Introduciéndonos al tema, sabemos que el dengue es una infección vírica transmitida a los humanos por la picadura de mosquitos. El dengue es uno de los mayores retos en la salud pública en nuestra región. A pesar de que la mayoría de los casos sean asintomáticos o simplemente son lesiones leves, si esta no se trata puede llegar a ser altamente mortal. Es así que el objetivo de esta investigación es determinar el comportamiento clínico y epidemiológico del dengue, describiendo los factores que influyen y las implicaciones derivadas para la salud pública. Entre los antecedentes internacionales encontramos el caso de Argentina, donde vemos de que casi todos los casos son asociados al serotipo 1, mientras que en los estudios nacionales realizados en pacientes pediátricos encontramos de que la mayoría de los casos son de pacientes de procedencia urbana, y en la cual una gran mayoría de ellos fueron dengue no graves. En la justificación de esta investigación encontramos de que los casos de dengue en Nicaragua han ido en aumento, y es de que esto continúa siendo un problema significativo, por lo cual su manejo, control y prevención es de gran relevancia para la salud de la población. Es así que nuestra finalidad en el Centro de Salud Francisco Buitrago es aportar datos para desarrollar de una manera más efectiva medidas para el manejo adecuado de estos casos y prevenir la evolución de formas graves de esta enfermedad. Y así nos planteamos el siguiente problema: ¿cuál es el comportamiento clínico y epidemiológico del dengue en pacientes menores de 10 años atendidos en el Centro de Salud Francisco Buitrago durante enero-junio del año 2022? Y teniendo los siguientes objetivos enumerados. Dengue, enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, perteneciente al género Flavivirus, que es transmitida por mosquitos, principalmente por Aedes aegypti. El virus del dengue tiene 4 serotipos. La infección por un serotipo produce inmunidad permanente contra la reinfección por ese serotipo. Sin embargo, la infección sucesiva con 2 serotipos diferentes es un factor de riesgo para desarrollar la forma grave de esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas, el dengue presenta 3 fases. Dentro de la fase febril, el paciente presenta fiebre alta, repentina, que dura de 2 a 7 días. Suele acompañarse de cefalea, dolor retroorbitario, dolor corporal generalizado, mialgia, atralgia y puede presentar enrojecimiento facial y exaltado. Dentro de la fase crítica inicia una defervescencia de la fiebre. Se suele producir entre el día 3 y 7 de la enfermedad. Aquí los pacientes cursan sin signos de alarma. Sin embargo, algunos pacientes pueden progresar a la fase crítica aún sin la desaparición de la fiebre. Fase de recuperación. El paciente sobrevive a la fase crítica, tiene una reabsorción gradual de líquidos del comportamiento extravascular al intravascular durante 48 a 72 horas. En esta fase, el paciente presenta mejoría del estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales e incrementan la diuresis. Complicaciones. En la fase febril encontramos deshidratación, fiebre alta que puede ocasionar desórdenes neurológicos o convulsiones febriles en niños. En la fase crítica, estado de shock, hemorragia severa y daños a órganos diana. En la fase de recuperación, hipervolemia, solo si la terapia de fluidos endovenosos ha sido excesiva o se ha prolongado dentro de esta fase. Transmisión. Esto más que todo se da por el vector Aedes aegypti. Los mosquitos hembras son la principal fuente de transmisión del dengue. Esta especie pica durante el día, es decir, en el periodo de alimentación. El mosquito pica a una persona infectada e ingiere la sangre con el virus del dengue, el cual se incuba en el mosquito por un periodo de 8 a 12 días. Después, el mosquito comienza a transmitir el virus picando a otras personas. La persona infectada suele presentar síntomas después de 5 a 7 días de la infección. También se puede transmitir por vía sanguínea, es decir, por productos sanguíneos contaminados y por donación de órganos. También las mujeres embarazadas ya infectadas con el dengue pueden pasar del virus al feto durante el embarazo o alrededor del parto. En los factores de riesgo tenemos tanto primarios como secundarios.
Dentro de los primarios tenemos el huésped, que esto más que todo va a abarcar el género, la edad, el grado de inmunidad, los extremos de la vida, las condiciones de salud, la desnutrición, obesidad y si presentó dengue durante el embarazo o puerperio. El agente, que es más que todo la virulencia de cada serotipo, pero más que todo el tipo 2, el vector Aedes aegypti. Y dentro de las secundarias tenemos ambientales, económicas y sociales, que esto es el crecimiento poblacional sin precedentes, urbanización no controlada ni planificada, aumento de la población, inadecuado ordenamiento ambiental, el movimiento poblacional, es decir, la migración y el cambio climático. La epidemiológica, huésped, persona que está expuesta de alguna manera al vector que transmite el virus del dengue. El ambiente, lugar que cuenta con todas las condiciones que permiten la propagación del vector y el agente causal, el virus del dengue. Dentro de los diagnósticos de laboratorio tenemos diagnóstico serológico, aislamiento viral, identificación viral, RT-PCR e inmunohistoquímica. En las medidas de prevención tenemos los cuidados en el hogar y propiamente los cuidados personales. En la cadena epidemiológica encontramos las siguientes características. Respecto a la situación epidemiológica, en Nicaragua ha sido la diferencia ya que se reportan menos muertes comparadas a otros países, debido a la serie de programas que realiza el Ministerio de Salud para prevenir esta enfermedad. Diseño metodológico. Nuestra área de estudio será un trabajo observacional de corte transversal con enfoque cuantitativo. Nuestro universo de estudio lo comprenden todos los pacientes pediátricos menores de 10 años con diagnóstico presuntivo de dengue que fueron atendidos en el Centro de Salud Francisco Buitrago en el periodo de enero de 2022 a junio de 2022. Esto lo calculamos según los documentos de Managua en cifra, publicado en 2006, donde tendríamos que la población menor de 10 años es de 28.632. Y según la incidencia de la actualización epidemiológica de dengue de la OPS en 2020, la incidencia en Nicaragua es de 2.962 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que el total de niños menores de 10 años con casos de dengue en la área mencionada serían de 848. Nuestra muestra será comprendida por 266 pacientes, comprendiendo que con un 95% de confianza y un margen de error del 5%. Nuestra técnica de muestreo será probabilística aleatoria simple. Nuestros criterios de inclusión serán niños menores de 10 años de ambos sexos, atendidos con un diagnóstico sospechoso de dengue, según la definición de caso del MINSA, en el centro de salud ya antes mencionado, pacientes con expedientes completos, que tengan exámenes clínicos y que recibieron su atención médica en el centro de salud. Y nuestros criterios de exclusión serán expedientes incompletos, pacientes que abandonaron la atención médica y pacientes fuera del rango de edad de 0 a 10 años. En nuestra lista de variables tenemos la característica sociodemográfica, es decir, edad, sexo, etnia, procedencia, peso, escolaridad, los datos clínicos del paciente, también los datos de laboratorio y también las medidas de control epidemiológico aplicadas por el centro de salud. Nuestro método y técnica de recolección de información será la ficha de recolección. El procesamiento de información se hará por medio de la aplicación de análisis de datos estadísticos SPSS Statistic versión 22.0, el plan de tabulación y análisis. Los aspectos éticos tenemos que se cumplirán con los 3 principios éticos fundamentales según el informe de Belmont respecto a la dignidad humana, beneficencia y equidad.